Buenos días, queridos. Mi nombre es Doña Lucía y tengo 85 años. Hoy he decidido compartir con vosotros una historia que he guardado en secreto durante mucho tiempo. Antes de comenzar, os pido que, si estáis viendo este video, dejéis vuestro me gusta, os suscribáis al canal y me contéis en los comentarios desde dónde estáis viendo. Eso me ayuda mucho a seguir contando mis historias. Jamás pensé que un día estaría aquí exponiendo mis errores más profundos para personas que ni siquiera conozco. Pero la vida me enseñó que nuestras historias, incluso las más vergonzosas, pueden servir de advertencia para otros. Hoy voy a ser completamente transparente con vosotros sobre una parte de mi vida de la que no me enorgullezco en absoluto. Esta historia no me hace parecer una buena persona, pero creo que compartir mis errores puede evitar que otros los cometan. Corría el año 1960. Yo tenía solo 20 años cuando dejé mi pequeño pueblo en el interior de Castilla-La Mancha. Nací y crecí en Villafranca del Río, un lugar tan pequeño que todos se conocían. Mis padres eran gente sencilla. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre cuidaba la casa y a los 7 hijos. Yo era la tercera mayor y desde pequeña ayudaba en todo lo que podía. La vida era dura pero honesta. En aquella época, una joven decente no salía sola de casa salvo para casarse, pero yo siempre fui diferente a mis hermanas. Soñaba con una vida más allá de aquellas colinas, quería conocer lugares distintos, tener mi independencia. Cuando cumplí 20 años, convencí a mis padres para que me dejaran ir a Madrid a trabajar como dependienta en la tienda de telas de un primo de una vecina. Fue la primera vez que viajé sola en autobús. Recuerdo perfectamente la sensación, sentada junto a la ventana, el corazón latiendo rápido, mitad miedo, mitad emoción. Dejé atrás a mi familia, mis amigos de infancia y también a Manuel, mi primer novio. Salimos juntos casi 2 años, pero yo quería más de la vida que casarme y tener hijos enseguida. Manuel no entendió mi decisión de marcharme. Nuestra última cita fue una despedida triste, con él jurando que me esperaría. Madrid me asustó al principio. Tanta gente, tantos coches, tantos edificios. Yo, que nunca había visto un edificio de más de 2 plantas, me sentía diminuta en esa ciudad gigante. Vivía en una habitación en el fondo de la casa de doña Carmen, una señora mayor que alquilaba cuartos a chicas del interior. Trabajaba 6 días a la semana en la tienda de telas Brillo Textil en el barrio de Lavapiés. El sueldo era poco, pero me alcanzaba para mantenerme y enviar algo de dinero a mi madre. Fue en la tienda donde conocí a Gabriel. Era viajante, vendía telas importadas por toda la provincia, alto, de cabello oscuro y sonrisa fácil. Gabriel venía a la tienda una vez al mes y siempre me trataba con amabilidad, trayendo muestras nuevas para que yo viera antes que el gerente. Poco a poco nuestras charlas se hicieron más largas, más personales. En una de sus visitas, Gabriel me invitó a tomar un café después del trabajo. Acepté, aunque sabía que doña Carmen no aprobaría. Las chicas decentes no salían solas con hombres, pero había algo en Gabriel que me daba confianza. En el café me habló de sus viajes, de las ciudades que conocía, de cómo soñaba con tener su propio negocio algún día. Yo le conté de mi pueblo, de mi familia, de mis sueños de independencia. Empezamos a vernos cada vez que él estaba en Madrid. 3 meses después, para mi sorpresa, Gabriel me pidió matrimonio. Lucía, sé que nos conocemos hace poco, pero estoy seguro de que eres la mujer de mi vida. ¿Te casarías conmigo? Me quedé sin palabras.
Parte de mí quería decir que sí de inmediato. Gabriel era trabajador, respetuoso, me trataba como a una reina. Otra parte dudaba. Apenas había empezado mi vida independiente. Ya quería casarme. Pedí tiempo para pensarlo, para hablar con mi familia. Escribí a mi madre contándole sobre Gabriel. Su respuesta fue clara. Hija, un hombre bueno y trabajador no se encuentra todos los días. Si te respeta y tú le quieres, no pierdas la oportunidad. 2 semanas después, cuando Gabriel volvió a Madrid, le di mi respuesta, sí. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia cerca de la casa de doña Carmen. Ningún familiar mío pudo venir. El viaje era demasiado caro. Del lado de Gabriel, solo su hermano mayor y la esposa asistieron. Nuestro inicio de vida juntos fue modesto. Alquilamos un piso pequeño en el barrio de Vallecas. Gabriel seguía viajando por trabajo, pasando 2 o 3 semanas al mes fuera. Yo mantuve mi empleo en la tienda. Los primeros meses de matrimonio fueron felices. Gabriel era un buen marido, cariñoso, atento, nunca levantó la voz. Cuando estaba en casa, hacíamos planes para el futuro. Hablábamos de tener hijos, de comprar una casa propia algún día, pero pronto la rutina se instaló. Los viajes de Gabriel parecían cada vez más largos. Pasaba días y días sola en ese piso, sin conocer a casi nadie en la ciudad grande. Empecé a sentir una soledad profunda. Las cartas de mi madre traían noticias de la familia, de cuánto me echaban de menos. En una de ellas, mi madre mencionó que tenía problemas de salud. Nada grave, decía, cosas de la edad, pero aquello me preocupó. Cuando Gabriel volvió de viaje, le pedí visitar a mi familia. Él aceptó enseguida. Por supuesto, Lucía, ve a ver a tu madre unos días, la familia es importante. Así, casi un año después de salir de Villafranca, volví a casa. El pueblo parecía más pequeño que antes. Mi madre, más delgada y con más canas, lloró al verme. Mis hermanos pequeños apenas me reconocían. Durante 2 días fui la atracción de la casa. Todos querían saber cómo era la vida en Madrid, cómo era estar casada, si era feliz. Al tercer día decidí dar un paseo por el pueblo, visitar lugares de mi infancia. Fue en la plaza central, sentada en el mismo banco donde solía pasear con Manuel, que lo volví a ver. Estaba más delgado, el rostro más serio. Cuando me vio, se quedó parado como si hubiera visto un fantasma. Lucía, ¿eres tú de verdad? Tu voz temblaba un poco. Soy yo, Manuel. ¿Cómo estás? Lo que debía ser solo un breve encuentro entre viejos conocidos se convirtió en una larga conversación. Manuel me contó que seguía trabajando en la carpintería de su padre, que había ampliado el negocio, habló del pueblo, de la gente que conocíamos, de los cambios desde mi partida. No mencionó ninguna novia nueva y noté que no llevaba alianza. Cuando preguntó por mi vida en Madrid, dudé. Por alguna razón que aún hoy no comprendo del todo, no le conté que estaba casada. Dije solo que trabajaba como dependienta, que vivía sola, que la vida era difícil, pero me las arreglaba. Quizá fue la forma en que me miraba, como si yo siguiera siendo la misma Lucía de antes, como si el tiempo no hubiera pasado. Quizá fue la soledad que sentía en Madrid, quizá simplemente debilidad de carácter. Aquella tarde caminamos por el pueblo como en los viejos tiempos. Cada esquina era un recuerdo. Manuel me confesó que nunca me había olvidado, que aún guardaba la cinta azul que le di antes de marcharme. Cuando el sol empezó a ponerse, le dije que debía volver a casa. Manuel preguntó si podía verme de nuevo antes de que regresara a Madrid. Acepté sin pensar en las consecuencias. Nos vimos 2 veces más antes de mi partida. La última noche, bajo el cielo estrellado del pueblo,
Manuel me tomó las manos y me dijo que aún me amaba, que nunca había dejado de hacerlo. Vuelve conmigo, Lucía. Sé que la vida aquí no es como en la ciudad, pero puedo hacerte feliz. Y ahí, en ese momento, cometí el primero de muchos errores. En vez de ser honesta, en vez de decirle que estaba casada y que no podía corresponder a sus sentimientos, dejé que me besara. Fue como volver al pasado, como si nunca hubiera dejado aquel lugar, como si Gabriel no existiera. Cuando volví a Madrid, llevaba conmigo no solo los recuerdos de la familia, sino también la promesa silenciosa de regresar pronto al pueblo. Semanas intenté ignorar lo que había pasado, intenté ser una buena esposa para Gabriel, pero las cartas de Manuel empezaron a llegar, apasionadas, llenas de planes y esperanzas. Y yo respondía, que Dios me perdone. Respondía diciendo que también le echaba de menos, que pensaba en él, que volvería en cuanto pudiera. Mientras tanto, cuando Gabriel estaba en casa, fingía que todo estaba bien, que era la misma Lucía de siempre. 2 meses después, mi madre empeoró de salud. Usé eso como excusa para volver a Villafranca. Gabriel, siempre comprensivo, no solo aceptó, sino que insistió en que me quedara el tiempo necesario. La familia es lo primero, Lucía. Quédate con tu madre hasta que mejore. Yo mandaré dinero. En esa segunda visita, la relación con Manuel se profundizó. Pasábamos cada vez más tiempo juntos. Me llevaba a ver el trabajo que hacía en la carpintería, los muebles que construía con tanto esmero. Me presentó a sus amigos como mi novia que volvió de la capital, y yo, en vez de corregirlo, sonreía y aceptaba el papel. La situación se volvió seria cuando, tras unas semanas, Manuel sugirió que formalizáramos el compromiso. No fue una petición formal de matrimonio. Él sabía que yo aún debía resolver mi vida en Madrid, pero me dio un anillo, una sencilla sortija de plata con una piedra azul, para que te acuerdes de mí y de la promesa que hacemos, dijo al ponérmela en el dedo. Acepté el anillo. Prometí que volvería definitivamente en cuanto pudiera. Inventé una historia elaborada sobre trabajar para una familia rica en Madrid que no me dejaba salir fácilmente, que necesitaba dar un preaviso largo, que tenía que ahorrar antes de regresar. Cuando regresé a Madrid tras casi un mes en el pueblo, guardé cuidadosamente el anillo de Manuel en una cajita escondida en el fondo del armario y volví a usar solo la alianza de casada. Gabriel me recibió con cariño, preguntó por mi madre, por la familia, y yo mentí sobre todo. Aquella noche, acostada junto a mi marido, que dormía tranquilo, comprendí que había iniciado algo que no sabía cómo terminar. Tenía 2 opciones: contar la verdad a ambos hombres y aceptar las consecuencias, o seguir con la mentira, intentando mantener las 2 vidas separadas, por cobardía, por egoísmo, por incapacidad de afrontar el dolor que causaría. Elegí la segunda opción. Así empezó mi vida doble. En Madrid era Lucía Fernández, la esposa dedicada de Gabriel. En Villafranca era solo Lucía, la chica que había vuelto de la ciudad y retomado su amor de juventud con Manuel. Nunca cuestionó por qué no podía quedarme permanentemente. Aceptaba mis explicaciones de que necesitaba ahorrar más, que debía cumplir con la familia rica para la que trabajaba en Madrid. Para que todo funcionara, desarrollé un sistema meticuloso. Las frecuentes ausencias de Gabriel me daban la libertad de visitar el pueblo regularmente. A Gabriel le decía que iba a cuidar de mi madre enferma, a Manuel y mi familia, que trabajaba para una familia exigente en Madrid y que apenas tenía días libres.
Mantenía un calendario oculto con las fechas de los viajes de Gabriel para planificar mis visitas. En Madrid guardaba las cartas de Manuel en una caja escondida. En Villafranca nunca mencionaba a Gabriel. Quitaba la alianza antes de llegar al pueblo y la guardaba en el bolso, usando solo el anillo que Manuel me había dado. En aquel tiempo las comunicaciones no eran como hoy. El teléfono era caro y complicado. Las noticias viajaban despacio. La gente del pueblo rara vez iba a Madrid y, cuando lo hacía, no frecuentaba los mismos lugares que yo. Gabriel nunca visitaba Villafranca. Su ruta de ventas era hacia el sur. Al principio, la adrenalina de la situación, el romance prohibido, la emoción de tener dos vidas distintas, me impedía ver con claridad lo que hacía. Pero, con el paso de los meses, la culpa empezó a pesar. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, temiendo ser descubierta. Cada mentira exigía otras 10 para sostenerla. Era agotador. En Villafranca, Manuel empezó a nacer planes más concretos para nuestro futuro. Compró un pequeño terreno en las afueras, comenzó a construir una casa para nosotros. Cuando vuelvas de verdad, tendremos nuestro hogar, decía, y yo sonreía, diciendo que no podía esperar, mientras por dentro me corroía la culpa. En Madrid, Gabriel también hacía planes. Quería que tuviéramos hijos. Hablaba de comprar una casa más grande, de que yo dejara la tienda para quedarme en casa cuando formáramos una familia. Y yo asentía, sabiendo que cada palabra era una mentira. Lo más extraño es que, de alguna manera, amaba a los dos. Amaba a Gabriel por su bondad, su estabilidad, por darme la vida en la ciudad que siempre soñé. Amaba a Manuel por la historia que compartíamos, por la conexión con mis raíces, por la honestidad de su amor, una honestidad que yo traicionaba en cada visita. Esta situación imposible continuó casi 3 años. 3 años de mentiras, de viajes clandestinos, de corazones divididos, de vivir al borde del abismo, temiendo que todo se derrumbara en cualquier momento. Pasaron los años y mi vida se convirtió en una cuerda floja. Cada vez que viajaba a Villafranca, el corazón me latía con fuerza, temiendo que cualquier pequeño descuido pudiera desvelar mi secreto. Manuel, ilusionado, avanzaba con la construcción de la casa y me escribía cartas llenas de promesas y ternura. En Madrid, Gabriel seguía siendo el esposo atento, aunque sus ausencias por trabajo se hacían más largas y frecuentes. Yo me esforzaba por ser la esposa perfecta, cocinando sus platos favoritos, escuchando sus historias de carretera, ocultando con maestría la ansiedad que me devoraba por dentro. Hubo momentos en los que estuve a punto de confesarlo todo. En las noches de insomnio, pensaba en cómo reaccionarían ambos hombres si supieran la verdad. Imaginaba el rostro de Gabriel, la decepción en sus ojos, la rabia contenida. Pensaba en Manuel, en su corazón noble, en el dolor que le causaría descubrir que la mujer a la que amaba no solo le mentía, sino que había construido su felicidad sobre una farsa. Pero el miedo siempre vencía. El miedo a perderlo todo, a quedarme sola, a ser rechazada por mi familia y por el pueblo entero. La situación se volvió insostenible cuando, en una de mis visitas a Villafranca, mi madre cayó gravemente enferma. Los médicos decían que no había mucho que hacer, que era cuestión de tiempo. Decidí quedarme en el pueblo para cuidar de ella, y Gabriel, una vez más, mostró su generosidad. «Quédate el tiempo que necesites, Lucía. Yo me arreglaré solo». Así, durante semanas, viví en la casa de mi infancia, compartiendo los días con mi madre y las noches con Manuel,
que me acompañaba a todas partes. El pueblo empezó a murmurar. Las vecinas preguntaban por qué una mujer de mi edad, con un trabajo en Madrid, pasaba tanto tiempo allí. Algunos sospechaban que había problemas en mi matrimonio, otros pensaban que había vuelto para siempre. Yo me limitaba a sonreír y a inventar excusas. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a peinarse, ella me miró fijamente a los ojos. Lucía, hija, ¿estás segura de que haces lo correcto? Veo tristeza en ti, una inquietud que no tenías antes. Sentí un nudo en la garganta, pero no fui capaz de confesarle nada. Estoy bien, mamá. Solo me preocupa tu salud. Ella suspiró, como si supiera que le ocultaba algo, pero no insistió. Esa noche, mientras Manuel y yo paseábamos por el campo, él me tomó de la mano y me habló de futuro. Cuando tu madre mejore, ¿crees que podríamos anunciar nuestro compromiso? Ya no quiero seguir ocultando lo nuestro. Sentí el peso de la mentira aplastarme. Prometí que pronto tomaría una decisión, pero por dentro sabía que mi tiempo se agotaba. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Una mañana, al regresar del mercado, me encontré con una carta de Gabriel. Decía que había conseguido un nuevo puesto en Madrid con mejor sueldo y que por fin podríamos comprar la casa grande que tanto deseábamos. Añadía que, en cuanto mi madre mejorara, me esperaba de regreso para empezar una nueva etapa juntos. La noticia me llenó de angustia. ¿Cómo podía seguir sosteniendo esa doble vida? ¿Cuánto tiempo más antes de que todo saliera a la luz? Los rumores en el pueblo crecían. Una vecina, doña Pilar, me abordó en la plaza. Lucía, ¿es cierto que te has reconciliado con Manuel? Dicen que te ven mucho con él. Sentí la sangre helarse en mis venas. Solo somos amigos de la infancia, doña Pilar, nada más. Pero su mirada incrédula me hizo entender que la situación era insostenible. Esa misma tarde, Manuel me sorprendió con una cena especial en la casa que estaba construyendo. Había colocado velas y flores en la mesa de madera que él mismo había fabricado. Quiero que este sea nuestro hogar, Lucía, no puedo esperar más. Me miró con una mezcla de amor y desesperación. Yo, incapaz de seguir mintiendo, rompí a llorar. Manuel me abrazó, confundido, sin entender la razón de mi llanto. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Sabía que no podía seguir así, que debía enfrentar las consecuencias de mis actos. Al día siguiente escribí 2 cartas, una para Gabriel y otra para Manuel. En ambas confesé la verdad. Les conté cómo había empezado todo, cómo el miedo y la soledad me habían llevado a vivir una mentira, cómo los amaba a los dos de formas distintas, pero que no podía seguir haciéndoles daño. Pedí perdón, sin esperar ser comprendida ni perdonada. La reacción no se hizo esperar. Gabriel llegó a Villafranca 2 días después, furioso, herido, incapaz de mirarme a los ojos. ¿Cómo pudiste, Lucía? ¿Cómo fuiste capaz de engañarme durante tanto tiempo? No supe qué responder. Solo pude pedir perdón una y otra vez, sabiendo que ninguna palabra aliviaría su dolor. Manuel, por su parte, se encerró en su taller y no quiso verme. Su madre vino a buscarme. Manuel está destrozado. Dice que no quiere volver a verte nunca más. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. El pueblo entero se enteró del escándalo. Fui señalada, juzgada, rechazada por quienes antes me saludaban con afecto. Mi madre, aunque decepcionada, me apoyó en silencio. Todos cometemos errores, hija, pero solo los valientes los enfrentan. Pasé semanas encerrada en casa, evitando salir, temiendo las miradas y los comentarios. Gabriel regresó a Madrid solo, llevándose consigo todas mis pertenencias. Manuel, con el tiempo, volvió a su vida, pero nunca más cruzamos palabra. El tiempo, sin embargo, es un maestro implacable.
Aprendí a vivir con la vergüenza y el remordimiento, pero también con la certeza de que enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino posible. Con los años, el escándalo se fue apagando, las heridas cicatrizaron y pude reconstruir mi vida, aunque de una forma muy distinta a la que había soñado. Hoy, a mis 85 años, miro atrás y no me enorgullezco de mis errores, pero tampoco los niego. Son parte de mi historia, de lo que soy. Si mi relato puede servir de advertencia, de consuelo o de esperanza para alguien, entonces habrá valido la pena contarlo. Con el paso de los meses, la vida en Villafranca se volvió una rutina silenciosa y solitaria. Las miradas de los vecinos seguían pesando sobre mí, y aunque algunos con el tiempo dejaron de cuchichear abiertamente, sentía que mi nombre se había convertido en sinónimo de escándalo. La familia de Manuel, que tanto me había acogido en el pasado, ahora evitaba cruzarse conmigo. Incluso mis propios hermanos, avergonzados por el qué dirán, preferían mantener las distancias. Mi madre, aunque nunca me dio la espalda, envejeció de golpe tras el escándalo, y yo sentía que le había robado la paz en sus últimos años. Pasaba las tardes a su lado, en silencio, cuidando de ella y tratando de compensar con gestos lo que las palabras ya no podían reparar. Durante ese tiempo, recibí una única carta de Gabriel. No era una carta de reproches, sino de despedida. En ella me decía que había decidido rehacer su vida lejos de Madrid, que necesitaba empezar de nuevo y que esperaba que algún día yo pudiera perdonarme a mí misma. Sus palabras, aunque amables, me hicieron llorar como no lo había hecho en años. Comprendí que, a pesar de todo, Gabriel seguía siendo el hombre noble que conocí y que mi traición le había marcado profundamente. Guardé esa carta en una caja junto a otras memorias de un pasado que ya no me pertenecía. Manuel, por su parte, se sumergió en el trabajo. El taller de carpintería prosperó y pronto se convirtió en uno de los artesanos más respetados de la región. Su éxito, sin embargo, no llenaba el vacío que yo había dejado en su vida. Me enteraba por terceros de sus logros, de los premios que recibía, de la admiración de sus clientes. Nunca volvió a buscarme, y yo respeté su decisión, aunque cada vez que pasaba cerca de su taller sentía un nudo en el estómago. A veces lo veía de lejos, trabajando con concentración, ajeno a mi presencia. Otras veces me parecía que nuestras miradas se cruzaban fugazmente, pero él siempre desviaba la vista, como si yo fuera invisible. La vida en el pueblo siguió su curso. Los años pasaron y poco a poco el escándalo fue quedando atrás. Nuevos chismes ocuparon el lugar de mi historia, y la gente comenzó a tratarme con una indiferencia educada. Nunca volví a ser la joven alegre y soñadora que llegó a Madrid buscando un futuro mejor. Pero tampoco me convertí en la sombra de mí misma. Aprendí a vivir con las consecuencias de mis actos, a aceptar que algunas heridas nunca cicatrizan del todo, pero que el tiempo, con paciencia, puede suavizar incluso los dolores más profundos. Durante esos años de soledad, encontré consuelo en la fe y en el trabajo. Me dediqué a ayudar en la iglesia del pueblo, organizando actividades para los niños y visitando a los ancianos que, como yo, vivían marcados por pérdidas y arrepentimientos. Descubrí que, al servir a los demás, encontraba un propósito que me ayudaba a sobrellevar mis propios remordimientos. La parroquia se convirtió en mi refugio, y el padre Esteban, un hombre sabio y comprensivo, fue mi confidente. Con él hablé por primera vez de todo lo que había pasado, sin omitir detalles ni buscar excusas. La verdad nos hace libres, Lucía, me repetía.
Pero la libertad a veces tiene un precio muy alto. No fue fácil reconstruir mi vida. Durante mucho tiempo dudé de mi valor, de mi capacidad para ser feliz de nuevo, pero poco a poco fui recuperando la confianza en mí misma. Aprendí a perdonarme, aunque nunca olvidé el daño causado. Mi madre falleció en paz, rodeada de sus hijos, y en sus últimos días me bendijo con una sonrisa y un apretón de manos. Haz tu vida, Lucía. No dejes que el pasado te encadene para siempre. Sus palabras me dieron la fuerza para seguir adelante. Años después, cuando ya había aceptado que la soledad sería mi compañera, ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras organizaba un evento benéfico en la iglesia, llegó al pueblo una joven llamada Marta. Era hija de una antigua amiga de mi madre y venía a buscar trabajo como maestra en la escuela local. Marta era alegre, llena de vida, y rápidamente se ganó el cariño de todos. Nos hicimos amigas y en nuestras largas conversaciones le conté mi historia, sin adornos ni mentiras. Ella me escuchó con atención y un día me dijo algo que nunca olvidaré. Lucía, todos merecemos una segunda oportunidad. No eres la única que ha cometido errores. Lo importante es lo que haces con tu vida a partir de ahora. Las palabras de Marta me inspiraron a mirar el futuro con esperanza. Decidí retomar algunos de mis antiguos sueños. Empecé a escribir relatos sobre la vida en el pueblo, sobre las historias de personas comunes que, como yo, habían enfrentado dificultades y habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Mis relatos, leídos en las reuniones de la parroquia, empezaron a ser apreciados por los vecinos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo valioso que ofrecer. Un día, mientras leía uno de mis textos en la plaza del pueblo, vi a Manuel entre el público. No sé si fue casualidad o si él había venido a propósito, pero al terminar la lectura, se acercó y me saludó con una leve inclinación de cabeza. Has escrito muy bien, Lucía. Me alegra verte encontrando tu camino. Fue la primera vez en años que hablamos sin rencor ni tristeza. No hubo reproches, solo una aceptación silenciosa de lo que fue y de lo que nunca podría ser. Aquella breve conversación me dio una paz que no había sentido en mucho tiempo. Así, aprendí que la vida no siempre nos da la oportunidad de reparar todos nuestros errores, pero sí nos permite aprender de ellos y crecer. Hoy, a mis 85 años, sigo viviendo en Villafranca, rodeada de recuerdos y de nuevas amistades. No tengo familia propia, pero he encontrado una comunidad que me acepta tal como soy. Si algo he aprendido, es que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que la mentira, y que el perdón, aunque difícil, es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez os sentís perdidos o atrapados por vuestros propios errores, recordad que siempre hay esperanza, que siempre es posible empezar de nuevo. La vida, al fin y al cabo, está hecha de segundas oportunidades.